Bienvenidos a nuestro canal. Somos una pequeña iglesia en el estado de Nayarit, en México, en la ciudad capital llamada Tepic. Le pedimos a usted que si en algo le bendice lo que escucha, o si en algo le irrita, o si en algo le afecta, nos suscriba, pero con buenas intenciones, por favor, con una especie de actitud amable, cristiana, sin insultos, ni retos, y podemos dialogar acerca de lo que nos inquieta, y de esa manera podemos progresar. Nuestro trabajo central es predicar el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Y toda aquella cosa que vaya en contra del Evangelio, la denunciaremos. Si alguien nos prueba que estamos mal, cambiaremos de postura, pero debe ser probado con la Escritura. En esta serie vamos a hablar de cosas que se dan por hecho o se toman como buenas o como doctrina bíblica sana o cristiana, pero que en realidad no lo son. Los actores o partes de este drama somos todos seres humanos, falibles, nos equivocamos. Aun cuando alguien tenga una posición elevada, no necesariamente está en lo correcto. Así que lo que va a escuchar en esta serie, la cual hemos titulado Falsedades tenidas como verdades en la doctrina de la Iglesia de Roma. Lo que va a escuchar respecto de esta doctrina, de estas falsedades en esta serie, no es un ataque personal contra nadie. Es una alerta. Por favor, fíjate en esto. Tal vez no lo habías pensado. ¿Es calumnia? No. ¿Es prejuicio? No. Porque hablaremos con Biblia, principalmente, y por lo menos con razonamientos, con principios universales que no cambian nunca. Vamos a comenzar con una materia encontrada en tantos libros y en noticias, incluso hoy en los medios sociales. Por ejemplo, que Francisco de Asís hablaba con los pajaritos. Bueno, suena un poco curioso eso, porque hoy algunos ancianos solos, aislados en sus casas, olvidados de sus familiares, hablan con los pericos amaestrados, y los pericos nunca les responden, excepto con lo que saben de memoria. Es interesante esto de que Francisco de Asís hablaba con los pajaritos. Lo que no cuentan las historias piadosas es si los pajaritos entendían lo que Francisco les decía, o si dialogaban Francisco y los pajaritos. Porque cuando dice hablaba con los pajaritos, se entiende que hay un diálogo. Yo pregunto y el ave responde, el ave pregunta y Francisco responde. Si no es así, es un acto unilateral, parte de la imaginación, parte del buen deseo de que sea así, parte de recursos literarios para expresar que Francisco de Asís era una gran persona, que estaba cerca de Dios, de la naturaleza. No vamos a discutir eso. Lo único que tengo pensado es decirle, una vez más, ¿dialogaban de verdad con un diálogo inteligente las aves y Francisco? ¿O es algo que comenzó como un rumor y se hizo una costumbre y ahora es una leyenda, pero que no puede ser probada ni con la historia y mucho menos con la Biblia? Creo que lo último es la verdad. Muchas de las cosas que se propagan en el mundo comenzaron con una costumbre no basada en la Escritura, y sin embargo ahora se le quiere dar un tinte de bíblico.
Si usted me deja algún antecedente, por favor, respecto de un hecho como este, comprobado con la Biblia, pues empezaré a pensar otra vez y tal vez a reflexionar en el sentido de que pudiera estar equivocado. Por otra parte, y la última pregunta antes de pasar a otra cosa, ¿cuál es la real enseñanza o la ventaja de que esto hubiera sido así? ¿Quién se beneficia con ello? ¿En qué contribuyen estas cosas a la salvación de la humanidad? Estamos hablando de aquí de costumbres, cosas, leyendas, dichos vanos o inútiles que no contribuyen en doctrina y especialmente en lo que se refiere a doctrina de salvación. Estaríamos perdiendo el tiempo, porque el mundo se está yendo al infierno y se están ocupando millones de gentes de cosas nimias o vanas o pequeñas como estas, mientras que de las importantes no se ocupan. Esto es una forma de fariseísmo. Ahora, sigamos hablando de Francisco, pero ya no de Francisco de Asís, sino del Francisco que está sentado en la sedia o en la cátedra o en el trono de la Iglesia Católica Romana, el Papa actual. Voy a comentar un dicho que ha circulado mucho en las redes y está citado entre comillas. Él dijo que los perros van a ir al cielo. Y aquí ligamos otra vez a un Francisco, no al anterior, el Francisco de Asís, sino al actual, el dirigente de la Iglesia Católica, el llamado Papa, que significa padre, diciendo que los perros van a ir al cielo. Yo quiero hacer algunas reflexiones contigo. Si quieres contradecirme, hazlo con escrituras. No creo que las vayas a encontrar. Por lo tanto, no tengo obligación de darte ninguno en este momento. Solo quiero hacerte pensar en lo absurdo de tal dicho. Punto número 1. Los perros no fueron bautizados. ¿O sí? La respuesta es no. Punto número 2. Los perros no hacen su primera comunión. Punto número 3. Los perros no comulgan nunca. O por lo menos una vez al año por la Cuaresma, como manda la Iglesia. Nada. Punto número 4. Los perros no van a misa. Punto número... Y si llega alguno a misa, por ahí lo sacan a patadas. ¿Voy bien o me regreso? Estoy hablando sarcásticamente, pero con razón. Qué bien. Punto siguiente. Para de contar, ya no sé cuál va, 5, 6, lo que sea. Los perros no rezan el rosario. Los perros no se persignan. Los perros no dicen Ave María Purísima ni responden sin pecado concebida. Los perros no hacen nada en relación con religión de lo que el hombre hace. Nada, cero. Y sin embargo, según el Papa Francisco, irán al cielo. Entonces yo te pregunto a ti, que te afanas por hacer todas esas cosas que los perros no hacen ni harán nunca. Te pregunto a ti que eres superior a los perros. Eres la joya principal de la corona de la creación, según el plan de Dios, porque eres un ser humano. Por inhumano que seas, eres mejor que un perro. Y sin embargo, te afanas en hacer todos esos rituales y te mueres con la preocupación. Estarás en tu lecho de muerte y estarás pensando, voy a brincar la frontera celestial, hice suficientes méritos
recé suficientes Aves Marías, hice suficientes penitencias, suficientes limosnas, me confesé como era debido, oculté algún pecado, etcétera, etcétera. Pero recuerda, si los perros van a ir al cielo y no hacen nada de eso y no se preocupan por nada de eso, tú que eres más que un perro, según la creación de Dios, ¿por qué tienes que hacer todo eso para ir al cielo? Creo que vales más que un perro en los ojos de Dios. Y si este es el caso y lo entiendes, entonces empieza a pensar y a buscar por otra parte, porque el camino que has llevado obviamente no es el camino de salvación. Dios te pide a ti cuentas porque eres un ente racional. A un perro no, porque hasta donde sabemos no tiene inteligencia. Tú le enseñas trucos a un perro y hay unos muy graciosos y nos asombran con las cosas que aprenden. Pero una cosa nunca has visto, que los perros entrenados por el hombre enseñen a sus hijos, los perritos, lo que aprendieron de los hombres. Y eso nos dice que no tienen inteligencia, tienen instinto. Ahora, si un perro que vale poco va a entrar al cielo, tú, que en los ojos de Dios vales más que un perro, ¿por qué te ocupas y te preocupas de hacer todas esas cosas? Te daría un consejo bíblico: arrepiéntete. No te fijes en adquirir etiqueta religiosa y tinte religioso. Ocúpate de arrepentirte de tus pecados, hacer cuentas con Dios en vida, una vez para siempre, y de ahí en adelante caminar con Él y no contra Él, como normalmente lo hacen muchos religiosos de cualquier denominación. Y lo último, hay una disculpa para Francisco, y en apariencia es buena y es piadosa. Es que él no dijo eso como papa, lo dijo como hombre. Bien, yo te pregunto, si alguien en esa posición, que ustedes mismos califican de importantísima, quizás el puesto más honorífico, más grande, más poderoso del mundo, pueda ser desligado de la persona. En otras palabras, ¿a qué hora del día y por cuánto tiempo, por cuántos minutos Francisco puede ser desligado de Jorge Mario Bergoglio? Aun si habla como hombre, esas cosas no se dicen si no son verdad, porque como hombre queda como mentiroso si lo que dice no es verdad, o si lo que dice no lo prueba, puede quedar sospechosamente como ignorante o mentiroso. No se puede separar a Jorge Mario Bergoglio de su posición de papa, aún ni después de que muera. Así que alguien así, en esa cumbre, debe ser cuidadoso con lo que dice. La verdad es que un hombre no puede escapar de lo que dice. Lo diga con razón, lo diga en serio, lo diga en broma, no puede escapar de lo que dice. Porque queda con él y corre el rumor de lo que dijo y empieza la crítica y empieza el ataque y empieza la corrección cuando algo que se declaró es falso. ¿Está exento Francisco de esta crítica? No, no está exento. Ni como papa, ni como hombre. Con esto te dejo diciéndote una vez más: busca el camino de Dios y no el camino del hombre. Dios tiene un plan de salvación para ti y para todos. Te citaría una sola escritura que es muy conocida y que resume todo lo que es el Evangelio. Juan 3:16. Si tú la conoces de memoria. Pero si la conoces de memoria, ¿por qué no la usas y la aplicas a ti? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda o no se condene, sino que tenga vida eterna o salvación, que es lo contrario. ¿Crees tú en Jesucristo?
Dirás tú, yo creo. Pero yo te pregunto, ¿crees que Él es el único y suficiente medio para tu salvación? ¿O crees que le falta ayuda y por eso le tienes que poner ayuda? Si tú dices que le falta ayuda, no crees en Él, no confías en Él, que es igual. Si tú dices que crees en Él, no necesita ayuda de nadie. Él te puede salvar. Ven a Él cara a cara y Él cumplirá su promesa en ti. Pide perdón y salvación antes que te lleven al panteón. Dios te bendiga. Muchas gracias por oírnos.